Rafael del Olmo, metido ya el pincho USB con las conclusiones y concluimos. Aplauso para él. Hola, ¿se oye bien? Bueno, me toca en suerte hacer que... empezamos bien. Empezamos fantásticamente bien. ¿Solamente la primera, tú crees? Tú eres muy optimista, me parece a mí. Bueno, me toca como el año pasado, cosa que le agradezco profundamente a Jesús, la parte quizás más plumbea, más pesada del Congreso, que es repetir, resumir un poco lo que ha sido todas estas sesiones, ¿no? Estas brillantes sesiones, por otra parte. Vamos a ver si soy capaz de enunciar un poco el contenido de lo que intentaré ser muy conciso, muy breve y espero que nada pesado. Bueno, empezamos con la comparecencia de nuestro amigo Vicente Magro, que centró su intervención en el decreto de reforma, el decreto que afectaba al alquiler de viviendas y también a la vivienda turística, modificando el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. La idea fundamental que nos trasladó a nuestro magistrado es que el legislador no ha contemplado en momento alguno que las comunidades de propietarios puedan prohibir las viviendas turísticas. Para mí fue una idea esencial de su intervención. Estoy seguro que a algunos de nosotros nos hubiera gustado escuchar una afirmación más matizada de ese aspecto. Esto parece que hoy va a funcionar regular. Dime. Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Paro? Mi impresión de... no he sido llamado para manifestar mi opinión. Bueno, yo estoy seguro que nos hubiera gustado a todos escuchar una opinión más matizada, decía, de lo que era la posibilidad de condicionar o limitar la vivienda turística, aunque efectivamente el legislador no contemplaba la expresión prohibir. Pero bueno, Vicente, y ya si queréis hago un repaso de lo que iba a deciros al respecto, destacó 2 o 3 ideas. En primer lugar, que la propiedad, como todos sabemos, es un derecho fundamental, es un derecho constitucionalmente protegido, que significa que en caso de ser atacado indebidamente puede ser objeto de indemnización exigible en los tribunales de justicia, que la diversificación del régimen de regulación de las viviendas turísticas, bueno, había supuesto 13 regímenes distintos en las comunidades autónomas y otras 3 comunidades autónomas que no lo habían desarrollado. También puso de manifiesto una idea que yo creo que participamos todos de ella, que es la necesidad de una legislación nacional que unifique los criterios en esta materia. Entendía que, aunque no era posible la prohibición de la vivienda turística, sin embargo, esa limitación o condicionamiento conllevaba el establecimiento de un régimen interno que se podía aprobar por la mayoría de los 3/5 y con el voto presunto. Y él nos decía que consideraba que era muy conveniente que se desarrollaran 4 o 5 aspectos normativos dentro de esa normativa de régimen interno, que básicamente eran pues la posibilidad de exigir un seguro de responsabilidad civil al propietario de vivienda turística. En segundo lugar, la obligación de asumir los daños que el arrendatario provocara sobre dicho inmueble y algunos otros aspectos más que podían desarrollarse a través de esa mayoría de 3/5, ¿no? Entendía finalmente, creo que eran las ideas principales de esta regulación, que, tal y como él la contemplaba, la posibilidad o la única posibilidad, mejor dicho, de conseguir la prohibición de la vivienda turística a través del ejercicio de la vieja acción de cesación. Es decir, lo que venía a decir era que, bajo mi punto de vista, poco más habíamos avanzado desde antes del decreto a después del decreto, ¿no? Hacer valer ante la judicatura que el incumplimiento de determinadas normas de régimen interno aprobadas previamente por la comunidad posibilitarían que la comunidad llegase a prohibir la vivienda turística. Realmente lo que Vicente, bajo mi punto de vista, venía a decir era eso, que habíamos avanzado poco en este campo, que lo que se nos había prometido por parte del legislador pues había sido en casi ninguna medida alcanzado y que habíamos retrocedido en este aspecto. Bueno, si no habíamos retrocedido, habíamos avanzado muy poco. Hablándolo con algunos compañeros, sin embargo, contrastábamos la idea de que en algunas comunidades autónomas se estaba aprobando ese tipo de prohibición en acta, se estaba levantando en escritura pública y se estaba incluso inscribiendo en el registro de la propiedad sin ningún tipo de problema por parte de los propios registradores, ¿no? Otro aspecto que también contemplaba el decreto y que él desarrolló fue el mercado de alquiler, que efectivamente entendía que las medidas propuestas no eran las más adecuadas para promover su desarrollo
y que por parte del legislador hubiera sido más conveniente el intensificar los mecanismos que hubieran permitido la confianza del arrendador en el mercado y en esos mecanismos, por ejemplo, de expulsión de una forma inmediata de los ocupas. También me llamó la atención ese mecanismo que él planteaba como control de los eventuales arrendatarios de viviendas turísticas, mecanismos de expulsión casi inmediata en el caso de infracción o en el caso de problemas provocados por esos arrendatarios, ¿no? Cuando sabemos que esos mecanismos de expulsión inmediata o de ejecución inmediata de las normas a la comunidad pues no son posibles tanto en un supuesto, en el de la vivienda turística, como el del alquiler normal. Bueno, hemos vuelto, estupendo. Creo que eso es un poco lo que ya, creo que toda esta parte no la podemos saltar. Sí, otro de los requisitos que decía que podía establecerse, ese era muy importante, en esas normas de régimen interno a la hora de regular este fenómeno en nuestras comunidades, pues era la exigencia de la autorización administrativa habilitante para el ejercicio de la actividad, ya tuviera carácter autonómico o ya tuviera carácter municipal. Y luego, como ya digo, pues esa afirmación, no diría que preocupante, pero sí de cierta envergadura, de que cualquier ataque al derecho de la propiedad, pues bueno, puede ser objeto de indemnización y que había que tener cuidado con lo que se hacía a este respecto. Bueno, después continuamos ya con la ponencia que nos dio don Agustín Turiel Martínez sobre la tributación de las comunidades de propietarios y el régimen de responsabilidad civil del administrador. Empezó definiéndonos lo que era a estos efectos una comunidad de propietarios. Evidentemente, como todos sabemos, se trata de una comunidad de bienes con ciertas especificaciones que determina la ley de propiedad horizontal y, como consecuencia de tratarse de una comunidad de bienes sin personalidad jurídica, ello determinaba que las comunidades participaran o estuvieran sujetos al régimen de tributación directa y no estuvieran sujetos al régimen de tributación directa, IRPF, sociedades, etcétera, y sí al de tributación indirecta a través del IVA. El régimen, por lo tanto, de tributación de las comunidades sería a través de lo que conocemos como atribución de rentas. Nos categorizó a las comunidades en 4 grupos bien concretos: las comunidades que actúan como meras comunidades de gasto, las que satisfacen rentas sujetas a retención, las que obtienen rentas sujetas al IRPF y las que realizan actividades sujetas al IVA. Me llamó mucho la atención, y las compañeras de Albacete me lo destacaban ayer también, su principio de silbar y mirar para otro lado. Cuando el proveedor nos admite el pago del 10% del IVA y no del 21% del IVA, esto era una polémica también con mis clientes ahí en Sevilla hace algunos meses, y si no, ¿quién paga el IVA? Bueno, pues estaba claro. Al ser consumidor final, la comunidad no se verá perjudicada por una revisión de la incorrecta aplicación del tipo del IVA, y por lo tanto será el proveedor el que tenga que asumirla. También nos destacaba, esto se ha caído, pues la técnica nos está llevando absolutamente nada. ¿Se oye? Incluso mejor que antes, ¿no? Vale. Bueno, y luego la otra cuestión era la de la retención, siempre que fuera posible por parte de la comunidad, también con un mecanismo de garantía frente a ulteriores responsabilidades ante la Administración tributaria. Para terminar con esta intervención, nos tranquilizó, como él bien dijo, respecto de la responsabilidad que podemos tener de cara a la Administración tributaria, en tanto en cuanto que no somos responsables de las declaraciones, en su contenido, en sus problemas formales, en sus errores intencionados o no intencionados, pero sí es la comunidad la que va a ser responsable, pero evidentemente sí que vamos a ser responsables civiles o penales frente a nuestros propios clientes, frente a nuestras comunidades. Luego continuamos ya con la mesa sobre rehabilitación, eficiencia energética y eliminación de barreras. En primer lugar tuvimos la intervención de don Luis Fernández Gutiérrez, que nos expuso lo que eran para él los pasos básicos, muy bien esquematizados, con un perfecto esquema dialéctico de lo que debe ser una intervención exitosa en una comunidad de propietarios, que lo dividía en seis aspectos concretos: el establecimiento de requisitos, la petición de las ofertas, la adjudicación, contratación y solicitud de autorizaciones, la ejecución de la obra, como no puede ser menos, la recepción de la misma y el mantenimiento del inmueble. Continuó don Pablo Gutiérrez de Lenis, de Multienergía, que destacó en lo que se refería a su campo de actuación profesional, a la necesidad de ajustar las potencias y las tarifas de acceso en los inmuebles, el tipo de luminaria a elegir, que no tienen por qué ser necesariamente LED, sino también nos habló de la conveniencia de contemplar las luminarias de bajo consumo. Nos distinguió entre 3 tipos de autoconsumo. Para los que somos legos en la materia me resultó particularmente interesante: el conectado a la red y el aislado,
en el primero distinguido entre el instantáneo y en el segundo el de balance neto sin compensación dineraria y la venta a red en que se fija un precio de vertido a la misma. Aspectos estos novedosos, pero que han estado muchos años parados como consecuencia de las regulaciones que en esta materia los últimos gobiernos han desarrollado, pero que parece que van a tener un nuevo desarrollo en los meses y años que vienen. La conferencia de doña Laura López de Marve, de Mutua de Propietarios, a mí, lógicamente, me despertó una inquietud tremenda al conocer todas estas referencias, todos estos datos que aquí vuelvo ahora a reiterar. Para mí el tema de la accesibilidad es un tema que supongo que, como para muchos de vosotros, es reiterado, incluso algunas veces cansino. Pero descubrir la cara humana de toda esta materia a mí me ha resultado, pues diría incluso que francamente alarmante. Es decir, saber que que en el siglo XX se inicia con una esperanza de vida de 34 años y que se ha terminado con una esperanza de casi 83 años, es realmente un dato, a la vez que esperanzador, tiene un matiz también preocupante, ¿no?, de lo que es el desarrollo demográfico de nuestro planeta y sus consecuencias. Saber que solo el 0,6% de los 9,8 millones de viviendas de España son universalmente accesibles, frente al 1,5% en Alemania y el 2,5% de los suecos, es también una noticia realmente preocupante e inquietante. El 63% no lo son de la calle al portal. Es decir, que cuando nos enfrentamos con problemas en nuestras comunidades o en los medios de comunicación de personas que viven encerradas en los últimos años de su vida en su vivienda, sin tener acceso a la calle, sin poder tener comunicación con otras personas, sin poder incluso adquirir productos básicos esenciales para su alimentación o para su higiene, tenemos que tener en cuenta que no es un problema baladí ni un problema minoritario. Nos estamos enfrentando con un problema tremendamente mayoritario en lo que es nuestra sociedad. Y el 14% no tienen un portero electrónico, perdón, el 14% solamente tienen portero electrónico. Pero es que en ese número de edificios, de esos inmuebles con el portero electrónico, el 32% de ellos no son accesibles a minusválidos. Son solamente accesibles a minusválidos, por favor. Nos quedan un 70% de inmuebles en donde el minusválido ni siquiera tiene acceso al portero electrónico. En el 64% los buzones no son accesibles para las personas con silla de ruedas. Ninguno seguro de los que estamos aquí, o casi ninguno, nos hemos planteado ese problema tan terrible para estas personas. El 71% no tiene barandillas a ambos lados de las escaleras, algo que también supongo que para la mayor parte de los que estamos aquí es una cuestión que ni siquiera habíamos parado a pensar la trascendencia y la gravedad que significa esto para muchos otros de nuestros vecinos, de nuestros congéneres. El 18% de los jardines, solo el 18% de los jardines son plenamente accesibles. Estamos viviendo en una sociedad absolutamente deshumanizada, como casi todos sabemos, pero profundamente insolidaria. Y yo creo que estos datos vienen a ponerlo de manifiesto una vez más. Creo que merecen una reflexión. Razones para la no ejecución de obras de accesibilidad nos daba 3 claves. Una, como siempre, de carácter económico, a lo que nos enfrentamos todos los días en nuestras asambleas. Otra, la falta de acuerdo en las comunidades de propietarios, que supongo que básicamente está fundamentada en la primera de las razones. Y la tercera, el desconocimiento de la legislación. Por último, sí nos arrojaba un dato positivo, o al menos yo lo quise tomar como tal, que era que crecía la conciencia respecto de todas estas necesidades y de todas estas intervenciones. Pero creo que es conveniente tener en cuenta todo ese marco, todo ese cuadro de datos estadísticos que de por sí pueden ser muy fríos, pero que ponen de manifiesto una sociedad realmente digna de nuestra preocupación como profesionales y como ciudadanos. En cuanto a la inteligencia artificial y a la domótica, también tuvimos 3 intervenciones muy interesantes. Una de Fernando Gallubo Rojo, en donde nos habló de la importancia de saber preguntar a ese Big Data, a esa impresionante cantidad de información que vamos acumulando como ciudadanos y como humanidad día a día. Y no solamente es tenerlo ahí, es saber para qué sirve y qué les podemos preguntar. La importancia de ese mar de datos tendrá y tiene un peso importantísimo para lo que será el mantenimiento predictivo en el funcionamiento de los sistemas, de las maquinarias, de los sistemas digitales, etcétera, etcétera. Y el desarrollo de los algoritmos necesarios para que ese funcionamiento predictivo pueda realizarse, esos algoritmos van a ser verdaderamente determinantes en la obtención de esa información. Alfredo Lillo de Schindler nos planteó también, a continuación de hablar de lo que es el tratamiento predictivo, enlazó directísimamente con lo que era su mundo, su sector profesional, hablando de la predictividad ya existente en los sistemas de ascensores de esta empresa. Destacó los factores que determinarán la futura demanda de ascensores, también datos
fríos datos estadísticos de crecimiento demográfico, pero que ponen de manifiesto una vez más hacia dónde va nuestra sociedad y hacia dónde va nuestro mundo. El crecimiento demográfico de 4.000 a 5.100 millones de habitantes en el planeta, el incremento de las clases medias de 2,6 mil millones a 4,9 mil millones de personas, es un dato positivo. Las sociedades y la humanidad va saliendo progresivamente de las situaciones de pobreza y de miseria en las que muchos sectores del planeta se encuentran, pero a la vez supone también una necesidad de recursos naturales, energéticos y, por lo tanto, también un desarrollo social creciente que va a conllevar la existencia, en este caso concreto, de más máquinas y de más ascensores. Las personas con más de 60 años pasarán de 900 millones a 1.400 millones, casi el doble, y todo esto en poquísimos años, con los datos que nos exponía. Otro dato también importante, triste creo yo, que era el número de viviendas con un solo ocupante, que pasaría de 330 millones a 480 millones de personas. Y ya digo, como decía nuestro invitado, en pocas décadas, en pocos años ocurriría todo esto. Luego nos hablaba también del Internet de las cosas, un aspecto novedoso, un desarrollo importante, muy nuevo, muy interesante, que nos decía que ya era posible, como antes adelantaba, en sus sistemas y gracias a la sensorización y a la conectividad de sus sistemas. Nos hablaba de una aplicación que era capaz de enlazar hasta 3.000 ascensores y con los datos que aportaban constantemente poder realizar un desarrollo predictivo de lo que iba a acontecer con esas máquinas en los próximos minutos, en los próximos días o en los próximos años. Pedro de Senseri también nos adelantó algo que ya conocíamos por algunas de sus intervenciones a través de la empresa Mutua de Propietarios, filial de la cual es esta entidad, y nos mostró también todos los avances y los resultados obtenidos en la digitalización de los datos manejados en las intervenciones que vamos realizando, y cuando digo vamos, porque somos parte esencial en ese proceso de reparación, de mantenimiento y de conservación de los edificios, pues todos esos datos que vamos generando y que se van quedando esparcidos sin conexión alguna y sin que puedan constituir un corpus utilizable, usable, en beneficio de este capital que administramos. Destacó en 2 o 3 ocasiones de su intervención algo que me pareció también sumamente interesante, que es el hecho de democratizar esos datos. Que esos datos no solamente pertenezcan a aquellos que los ejecutan, que los generan, que los materializan, sino que puedan ser compartidos a través de la pluralidad de agentes que intervenimos en los procesos de conservación de los inmuebles. Las fuentes de las que parten también todos esos datos son numerosísimas y muy plurales. Citó algunas, las fotografías, los documentos, los informes, pero estoy seguro que también se incorporarán datos que provengan de satélites, que provengan de sensores colocados en las calles, de multitud de sistemas que poco a poco van a ir haciendo que el mundo sea aquello que veíamos en Matrix, no solamente una realidad física, sino también una realidad virtual que podamos tratar de una forma paralela o distinta. Y nos enseñó también ese programa VIP, en donde se produce la confluencia de todos esos datos digitales que permiten ya modelos virtuales de lo que estamos estudiando. Necesaria e imprescindible para todo ese proceso la sensorización de los inmuebles, que nos permitirán evitar siniestros de todo tipo. Nos hablaba de los producidos por el agua, de los producidos por los fenómenos atmosféricos, etcétera. Y nos resaltaba que también uno de los agentes que conllevaba esa democratización de la información, de los datos, no podían ser otros que nosotros mismos, los administradores de fincas, que formamos parte de ese proceso. Por fin, esta mañana, don Javier Aguado nos hablaba del código no verbal y la net etiqueta. Es ya de lo último que voy a hablar. Como es lógico, nos distinguía entre el lenguaje verbal y el no verbal, dentro del verbal, el oral y el escrito, en fin, por gestos, signos y sonidos el último, y nos también ponía un dato que para mí ha sido muy significativo, que es la importancia que tiene el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, frente al verbal, un 55 frente a un 33%. Nos daba los 10 peores errores del lenguaje corporal, en el que seguro estaré incurriendo yo en 8 o en 10. El primero, evitar el contacto visual. El segundo, encorvar la postura. El tercero, dar la mano sin firmeza. El cuarto, contraer los brazos. El 5, mirar hacia abajo. Echarse hacia atrás. Manosear con inquietud. Invadir el espacio íntimo. Mirar el reloj. Y este que es mi favorito, que es el mío, fruncir el ceño. O sea, ese... Bien, la conducta no verbal, que decía que se expresaba por expresiones faciales, gestos, posturas corporales, apariencia proxémica, paralenguaje.
Y, por último, nos daba una serie de consejos para manejarnos en el proceloso mundo de la net etiqueta, de las redes sociales, de Internet, etcétera, en el que muchos de nosotros somos habituales usuarios y en el que tenemos una cierta participación, y yo creo que además es que nos gusta, ¿no? A algunos nos gusta. Y hablaba de identificarse siempre, no tener una actitud, un perfil anónimo, no insultar y evitar ser ofensivo, no usar mayúsculas excesivamente en tanto en cuanto que son metáforas de gritos o símbolos de gritos, ser respetuoso con el tiempo y la privacidad de los demás, cosa que espero cumplir yo ya, ayudarse de emoticonos, agradecer las respuestas y, por eso he puesto ahí, que muchísimas gracias a Jesús Luque, al que me sumo en el homenaje que todos le hemos dado, ahora de una forma muy personal, gracias al Colegio también de León, y gracias a todos vosotros que habéis tenido la paciencia un año más de aguantarme, y ya me diréis que esto he cumplido y que no. Gracias. Muchas gracias, Rafael del Olmo. Bueno, Jesús Luque Borge va a entregar ese... Tenemos que esperar un poquito el acto de clausura, un poquitín vamos a esperar, porque estamos comprobando a ver si viene el marinero. De acuerdo. Entonces, ¿sí de acuerdo? Está perfecto. Bueno, mientras recoge ese gallo de San Isidoro de León. Estamos muy afortunados de estar contigo. Muchas gracias. Vamos a, representamos Málaga.